Ndiaye versus Garuba, dos jugadores que se parecen mucho y que gustan al madridismo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, pues vamos a hablar de unos parecidos razonables que desde nuestro punto de vista en este canal vemos bastante claros entre dos canteranos madridistas en dos situaciones de su carrera deportiva completamente distintas, pero que, como digo, a nivel de juego y en algunas cositas, matices, pequeños, grandes detalles se parecen mucho. Elyon Ndiaye y Ousmane Garuba, un Elyon Ndiaye del cual en este vídeo os hablamos hace varios días como un jugador que está empezando a hacer su despertar baloncestístico y que, como digo, envía redes sociales, gente que consume Real Madrid de baloncesto y que es aficionada del Real Madrid de básquet, pues lo compara mucho con lo que fue el juego y el crecimiento de Ousmane Garuba en sus inicios en el Real Madrid. Más allá del origen africano de ambos jugadores, más allá de su parecido físico, la verdad es que tú les ves moverse dentro del parquet, la posición que han ido ocupando, y la verdad es que es lógico que mucha gente pueda comparar a Ousmane Garuba con el Elyon Ndiaye. Aunque, como siempre decimos, en los pequeños grandes detalles está la clave, sí que existen algunas diferencias y algunos atributos donde yo creo que en los orígenes uno es superior al otro. Si hablamos desde los atributos estrictamente defensivos, toca decir que Ousmane Garuba ha sido una auténtica pantera, un auténtico animal defensivo, con unas manos trepidantes, con una gran capacidad de rebote defensiva y con una gran capacidad de defender tanto interiores como exteriores. En los mismatch que utilizaba mucho Pablo Laso y que sigue recurriendo mucho a ello Chus Mateo, Ousmane Garuba era un tío que te elevaba la defensa. Además, cabe citar que Garuba en un momento determinado, y esto habrá que verlo en Ndiaye, pudo jugar de 5 a nivel Euroliga. Recuerdo verle yo ante Anadolu Efes jugando como único center y haciéndolo de manera extraordinaria, fajándose ante Brian Dunston y compañía como si llevara 8 años jugando en la máxima competición continental. Y era un jugador, entre comillas, recién nacido al máximo nivel. Es decir, un jugador que en el sentido defensivo ha ido quemando etapas. En este aspecto, Elyon Ndiaye está creciendo mucho. Todos los que consumen cantera Real Madrid saben que Elyon es un jugador con un gran tacto de balón ofensivo, con una gran capacidad de lanzamiento por fuera, con una mayor capacidad de rango en el lanzamiento que Ousmane Garuba desde mi punto de vista en orígenes, pero que en defensa está dando el callo. Probablemente Elyon esté dando esos pasos sabiendo que para jugar actualmente en el Real Madrid, con la competencia que hay, necesite dar ese plus, ese paso defensivo que está dando, ¿no? Aunque, como digo, Garuba aún me parece mejor en esa faceta que un Elyon Ndiaye que está aportando muchísimo en este aspecto. O sea que por ahí Garuba creo que era superior, pero la diferencia creo que es menor con respecto a lo que yo intuía en la carrera de Elyon Ndiaye. A nivel rebotador, creo que Garuba está siempre demostrando que lo pelea todo. En ese aspecto yo creo que aprendió algo de Felipe Reyes en los entrenamientos, creo que le vino muy bien, aunque Elyon cada vez rebotea mejor. En lo que yo veo que Elyon Ndiaye tiene más recursos es en los pies y en los movimientos bajo pintura y tanto poste bajo como poste alto. Creo que tiene más recurso de giro, más capacidad de lanzamiento exterior y con más maniobrabilidad a la hora de penetrar a canasta, que Ousmane Garuba es un poco más tosco en esa faceta, aunque bastante pragmático en muchos casos, pero bota peor el balón que Elyon Ndiaye y creo que tiene Elyon claramente mejor manejo de balón. Es un jugador con una muy buena calidad técnica y en ese aspecto me parece que tiene más atributos que el Ousmane Garuba incluso actual. Creo que ahí Elyon va a demostrarse en un jugador útil, más útil de lo que es obviamente a día de hoy, que todavía es un jugador algo tímido en esas facetas relacionadas con el arco de lanzamiento, donde tampoco se está prodigando demasiado. Pero sin tampoco profundizar ni hacer el vídeo excesivamente largo, creo que la comparativa directa es bastante lógica que nos venga a la mente, ¿no? Por aspecto físico, por manera de aparecer dentro del Real Madrid, por posición en la que juegan los dos, y que, resumidas cuentas, me gustaría mucho en este vídeo que vosotros me dejéis vuestra opinión. ¿Cómo veis a uno en defensa, al otro en ataque, a nivel mental, a nivel de carácter competitivo? Que creo que los dos tienen un gran carácter también, es decir, jugadores que se pueden comparar mucho en diversos perfiles, en diversos aspectos. Elyon acaba de aparecer, Ousmane Garuba lo tenemos ahí ya cogiendo minutos en los Houston Rockets, situaciones completamente diferentes, pero en lo que fue el nacimiento, en el punto cero de su carrera deportiva en el Real Madrid, ¿quién nos da sensación de más crecimiento? ¿Elyon Ndiaye o Ousmane Garuba? Porque ya os digo, de aquí a nada, me da a mí que Elyon va a ir sonando en los futuros drafts
como no, por desgracia la cosa está como está ahora mismo y que va a ir sonando en los futuros drafts, pero además con lógica y sentido. Creo que Chus Mateo va a sacarle más jugo si cabe. Ha aprovechado el Lyon la lesión de Yabusel para entrar en rotación y desde la defensa, bajando el culo, trabajando, metiendo muchísimas manos e intensidad para el equipo dentro del 5 para 5 defensivo y con esos aportes vitamínicos también en ataque, está demostrando ser un jugador muy digno y muy interesante para esta rotación del Real Madrid. Veremos si con mejor futuro que Usman Garuba, pero ahí está la comparativa Garuba-El Lyon en Ndiaye.